Cuando Cristo resucitó, también resucitaron todos los creyentes. Cuando Cristo resucitó, todos los creyentes resucitamos. Hay una pregunta que es necesario hacerse y es: ¿qué debemos de hacer los que hemos resucitado? Sería como, ¿verdad?, una pregunta que la podemos ir entendiendo de acuerdo a cómo vayamos explicando. Lo que debemos de hacer los que hemos resucitado. En primer lugar, esta carta pues es ya muy conocido de nosotros como creyentes, que es una carta que se dirige o se envía a la iglesia que estaba en la ciudad de Colosa. Por eso se le llama a los colosenses, una ciudad que ahí era donde se había ido formando la iglesia que se llama ya aquí en la Biblia la iglesia a los colosenses. Ellos, a través del evangelio, habían prácticamente entrado en la verdad, porque el evangelio pues es la verdad. Por tanto, al estar ya el creyente, los colosenses y todos los creyentes, que en este caso estaríamos hablando también de nosotros, ya no necesitamos nada más, ya no necesitamos sumarle a lo que ya tenemos, en el sentido de que tengamos que sumar algunas obras o hacer algunas penitencias para que podamos nosotros ser esa familia del Señor. Debe de quedar claro que cuando ya estamos dentro nosotros de esta gracia, es decir, del evangelio, ya no necesitamos nada de aspectos externos para que nosotros podamos calificar como pueblo de Dios. No necesitamos obras. Y esto era uno de los problemas que se estaban dando en la iglesia de Colosa, que los falsos maestros andaban promoviendo obras y asuntos puramente externos para que los hermanos de esta iglesia los pusieran en práctica. Y de esa manera ellos pues complementaran su fe. Y esto, como decíamos, es realmente fuera de lo que ya es el evangelio de la verdad. El evangelio es la verdad. Cuando el creyente ya abrió el corazón a Cristo, ya recibió ese mensaje, y ese es el mensaje de la verdad. Ese es el mensaje que lleva a las personas al cielo. Ese es el mensaje que nos va señalando el camino que cada uno de nosotros como creyentes tenemos que practicar. En este caso, los colosenses, bueno, ya habían salido entonces del mundo y había un problema, que ellos estaban ya escuchando estas nuevas añadiduras que estas corrientes externas estaban queriéndoles inducir. En este caso, ellos no deberían de escuchar, y eso es lo que cada uno de aquellos que ya somos creyentes, hermano, no debemos de ponerle oído, de dar tiempo a cosas, a doctrinas que no tienen ya ninguna incidencia en nuestra salvación.
Porque como estoy diciendo, ya tenemos nosotros la verdad. Pues Cristo dijo, la verdad os hará libres. Y la verdad es Cristo. La verdad no es tal o cual religión. La verdad no es tal fulano, tal institución. La verdad es el evangelio de Cristo. Entonces, los hermanos de Colosa, como decíamos, ya habían salido del mundo, mas ellos estaban escuchando a cosas externas, a predicadores que les querían sumar lo que ya ellos no necesitaban. Querían prácticamente desviarlos. Por ejemplo, una de estas corrientes enseñaba que había que guardar días, que había que dejar de comer tales o cuales alimentos, y todas estas cosas prácticamente eran asuntos, como vengo diciendo, que ya no tienen nada que ver. Ahora, el punto acá es que el apóstol les exhorta a algo que es lo que ellos tienen que ponerle atención, ¿verdad? Y esto va con todos los creyentes. El apóstol acá les exhorta primero a no darle cabida a estas cosas, ni tampoco darle cabida a las cosas o a las ofertas del mundo, que en este caso pues ya nosotros conocemos, que siempre el mundo o el diablo, el mundo y la carne nos estarán ofreciendo asuntos pecaminosos, ¿verdad? En este caso Pablo exhorta a los colosenses y por ende esta exhortación es extensiva para nosotros también, para toda la iglesia de todos los tiempos, a que más bien el creyente en lo que sí debe descentralizar su vida es, como leemos nosotros acá en este capítulo número 3, el versículo número 1 que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Esa es nuestra responsabilidad. La responsabilidad del creyente ya no debe de estar centrada en los aspectos de esta tierra. El compromiso y las responsabilidades del creyente deben de estar centralizadas en las cosas de arriba. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a esta iglesia de Colosa. Le dice y les hace, fíjense qué interesante, les hace como una pregunta, o sí, una pregunta que es como una interrogación. Le dice: si ustedes han resucitado, dice de otra manera, si ustedes ya tienen la verdad, si ustedes ya han nacido de nuevo, ¿qué tienen que estar viendo las cosas del mundo? ¿O qué tienen que estar viendo o escuchando doctrinas que no tienen nada que ver con ustedes ya? Entonces, si ustedes han tenido ya esta experiencia de haber resucitado entonces con Cristo, ahora a lo que ustedes deben de centralizarse es en buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Y eso es precisamente, hermanos, lo que el creyente debe de siempre esmerarse. Eso es lo que cada persona que ha tenido este encuentro con Dios, de hecho, esa nueva naturaleza siempre lo va a guiar, lo va a impulsar, ya no a centralizarse en las cosas de esta tierra, sino en las cosas de arriba. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Dice: busquen las cosas de arriba. ¿A qué se refiere las cosas de arriba? Bueno, estamos hablando
que las cosas de la tierra son las cosas de abajo. Las cosas de arriba son las cosas celestiales, son las cosas de Dios. Las cosas de arriba es donde está Cristo sentado. Entonces el creyente, ya su enfoque dentro de su vida natural, ya debe de ser esa búsqueda. Por ejemplo, para mencionar qué pudiéramos decir con respecto a esas cosas de arriba. Por ejemplo, el creyente debe de esmerarse más en conocer, o de qué manera puede conocer mejor a Cristo. De hecho, a Cristo lo vamos a conocer no en Semana Santa. A Cristo no lo vamos a conocer en una religión, en una iglesia que nosotros pensamos que ahí lo vamos a conocer. A Cristo, o las cosas de arriba, que es el mismo Cristo, donde lo vamos a conocer es en la palabra. La palabra esta palabra escrita, eso es lo que expresa el Señor acá. Ellas, dice, dan testimonio de mí. Entonces, el creyente se va a ir destacando y esmerando en buscar las cosas de arriba. ¿Cómo puedo conocer mejor a Dios? ¿Cómo puedo entender de una mejor manera cuál es la voluntad de Dios para con mi vida? ¿Qué quiere Dios que haga conmigo? ¿Cómo puedo ser un mejor mortal? Porque todavía somos mortales. ¿Cómo puedo ser un mejor creyente? ¿Cómo puedo tener una mejor conexión con el Señor? Es decir, eso es lo que todo creyente, que es lo que está recomendando Pablo acá. Le dice, si pues habéis ustedes resucitado con Cristo, entonces lo que tienen que hacer es buscar lo de arriba. Eso es a donde ustedes se tienen que centrar, ¿verdad? ¿Cómo hacer la voluntad del Señor? Por ejemplo, si nosotros vemos en el caso de algunas referencias, aparte de lo que es Colosenses, nosotros podemos ver en el capítulo número 3 de Filipenses, donde habla en el versículo número 13. Dice Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está por delante. Esas son las características del que ha resucitado con Cristo. Y Pablo es, hermanos, un testimonio vivo de que Pablo había tenido una resurrección espiritual, a tal grado que dice, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado. ¿Qué significa eso? Yo no pretendo haberlo alcanzado. Estaría parafraseando diciendo, hermano, suponga que yo diga, bueno, ya soy cristiano. Que yo les diga a ustedes o yo mismo diga, yo soy cristiano. Gloria a Dios. Yo ya tengo algún tiempo de haber levantado la mano y ya tengo un tiempo de estarme congregando en una iglesia y ya tengo varias Biblias y es más, estoy predicando y estoy sirviendo a Dios. Pudiera decir yo en este caso, bueno, ya estoy completo, yo ya no necesito más. Eso ya deja en duda si yo soy una persona que ha resucitado con Cristo. Ya eso deja en duda porque yo ya, como dice, yo ya me gradué en la vida espiritual. Y en la vida espiritual nadie se gradúa. En la vida espiritual, hasta el momento que nosotros demos el último suspiro y que en ese último suspiro hayamos
hermano, estado en la dinámica de buscar las cosas de arriba, eso es lo que va a ir identificando a que realmente yo he resucitado con el Señor, ¿verdad? Eso va a ser lo que hará la diferencia. Por ejemplo, aquí está diciendo Pablo, no que yo lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo al blanco. Por eso le digo, ¿qué mejor puedo ser, Señor? No para salvarse, porque salvo ya somos. ¿Qué mejor puedo ser? ¿Cómo puedo conocerte mejor, Señor? ¿Cómo puedo, Dios, conocer tu voluntad? Porque una cosa es, nosotros decimos, no, yo vivo para hacer la voluntad de Dios. La cosa es que hay que mostrarlo. Cuando Dios dice tal o cual cosa, si nosotros somos obedientes para hacer la voluntad, no hagas eso. No te embarques en eso. No puede ser de esa manera. Nos está diciendo muchas veces a través de la predicación, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Y nosotros pasamos por alto aquella exhortación que el Señor nos da. Entonces no estamos haciendo la voluntad del Señor. Entonces no estamos buscando las cosas de arriba. Entonces dice Pablo, sino que prosigo. ¿Cómo es que prosigo? Prosigo a ver si así logro alcanzar lo de Cristo. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Entonces el creyente se va caracterizando porque todo este bagaje de este mundo, todo esto de donde Dios sacó a los colosenses y donde Dios nos sacó a nosotros, eso tiene que ir quedando relegado. Eso tiene que ir quedando ya obsoleto dentro de la vida espiritual. El problema es que si nosotros no vamos dejando eso relegado, eso está dando un indicador muy claro. Y lo hago pensar, ¿cuál es el indicador que está dando cuando yo sigo arrastrando lo pasado? Cuando yo sigo practicando lo pasado, cuando sigo buscando y escarbando lo pasado y no buscando las cosas de arriba, que es lo que yo estoy expresando con una actitud. Pero Pablo dice, es bien claro, dice, dejando lo que está atrás, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Eso es interesarse en las cosas de arriba. Eso es lo que indica que el creyente ha resucitado. Esta conducta es la que identifica al resucitado. Porque nosotros hemos llegado a estas alturas de la iglesia, luego que han pasado 2000 años, hemos visto en todo este recorrido millones de gente dentro de los locales de iglesia, dentro de los ámbitos religiosos, rasgando de sus vestiduras, que son gente que han nacido de nuevo, que son gentes que son de Dios, que son gentes que han tenido una nueva creación. Eso se ha venido dando. Pero el que yo diga que yo soy una nueva creación, el que yo diga que yo soy un creyente y que las cosas viejas pasaron y que me memorizo el versículo, eso no dice mucho. Lo que en verdad dice que yo soy un resucitado, porque como decíamos, lo que, hermanos, debe de hacer el que ha resucitado con Cristo es poner su mirada o su búsqueda en las cosas de arriba. Eso es lo que identifica al verdadero creyente. El verdadero, bueno, Pablo eso es lo que dice, cuantas cosas para mí eran ganancia, las he considerado pérdida. O sea que la vida espiritual no es así muchas veces como mucha manera nosotros la conceptuamos. La conceptuamos así muy
muy sencillo, muy superficial. La vida espiritual son acciones que van a ir marcando que esa persona ha resucitado con Cristo. Entonces, en este particular dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome adelante. Imagínense que si Pablo se hubiera quedado pensando en que él dejó su posición social, si él en el caminar de Dios se hubiera centrado en que cuántas herencias físicas, literales, él dejó de percibir, o se hubiese quedado viendo esa herencia, mi papá, porque eran personas con mucho dinero, Pablo hubiera dicho, esa herencia en su momento la voy a ir a pedir a mi papá o a mi familia. Pero Pablo dijo, cuanto tanto la religión como las cosas seculares, como asuntos de religión, dice él, pues cuantas cosas eran para mi ganancia, es decir, para él era lo máximo en ese tiempo, las he considerado pérdida por el eminente conocimiento de Cristo, el cual me amó y lo tengo, dice, por basura. ¿Qué tenía por basura? Tenía por basura la religión en la cual él andaba matando gente. Tenía por basura todas las cosas terrenales. Y entonces ahora él, damos un gloria al Señor, hermano. Ahora él se enfoca en buscar las cosas de arriba. A Pablo ya no le interesaba, hermanos, la gloria de los hombres, no le interesaba los títulos humanos. A Pablo ya no le interesaba el halago humano, los aplausos humanos. Pablo lo que le interesaba era, hermanos, buscar las cosas de arriba, en interesarse en las cosas de arriba, dejando, no poniendo la mirada en las cosas que ya habían quedado atrás. Porque ese es un problema. Cuando uno no se desconecta de lo pasado. Hay hermanos que vienen de allá y han dejado varias mujeres y todavía les tiran su mensajito. Y todavía están reviviendo esas cenizas muertas. ¿Por qué? Porque no han dejado su pasado. Ellos no se han enfocado. Es que el creyente, si es que ha resucitado, les dice Pablo a los colosenses, ustedes deben de buscar las cosas de arriba. Es para arriba. Bendito sea el nombre del Señor. Las cosas viejas deben de pasar. E incluso las actitudes pecaminosas, carácter. Porque hay cristianos que se hacen viejos y no dejan de ser resabidos. No dejan de ser problemas. Hay creyentes que les agarra el tiempo y nos agarran los años y no se nos ve actitudes de gente que ha resucitado con Cristo. Siempre, hermanos, nunca nos soltamos ni nos desconectamos de las cosas pasadas. Hay dos formas de ver eso. Por ejemplo, el creyente que no se despega de las cosas pasadas, por un lado puede ser que no haya resucitado. Puede ser una razón, no haya resucitado. Porque de hecho, hermano, cuando uno viene a Cristo, es cierto que tiene una naturaleza que siempre quiere lo de la carne. Pero hay una naturaleza nueva que nos permite, y a la vez del Espíritu Santo, nos permite subyugar al hombre viejo. Y eso se va logrando, pero cuando no hemos tenido una resurrección, no, nosotros hacemos el show, nosotros hacemos diríamos, la parte de lo que es la actuación,
Pero luego se nos miran otras cosas. Luego se nos miran, luego se oyen los berridos de las vacas por allá. Porque Saúl le estaba presumiendo de un hombre obediente, de que había hecho la obra y que estaba en la voluntad de Dios. Y cuando llega el profeta y le dice: ¿y ese berrido de vacas qué es, Saúl? Ah, son unas vaquitas que trajeron los soldados para hacerle un sacrificio a tu Dios. Entonces Samuel le dijo: más bien el Señor no se agrada de holocaustos y de sacrificios de toros engordados. Lo que Dios se agrada es que el hombre le obedezca, el que dice ser resucitado, el que dice ser de él. Lo que agrada a Dios es que esa persona sea obediente y que esa persona luche por buscar las cosas de arriba, luche por hacer la voluntad de Dios, por conocer a Dios, por vivir interesado, porque hay creyentes que ni la Biblia leen, hermano. Esos no son los de este culto, por supuesto. Hay creyentes que solo andan la Biblia, solo de adorno, pero ellos nunca leen la Biblia, nunca les interesa. ¿Y cómo van a conocer a Dios? Le pongo un ejemplo. Cuando usted era joven, estoy hablando de los viejos, cuando tuvo usted su novia con la cual, o su novio con el cual se casó, se recuerda que cuando le mandaban esas cartas, que antes se usaban mucho las cartas, los telegramas, ¿verdad? Porque no había la tecnología que hay ahora. Se recuerda que esa cartita nosotros la leíamos no solo una vez. ¿Quiénes me ayudan para darme la razón que eso es así? ¿Cuántos leyeron la carta de la novia en el pasado? Usted, hermano. Usted, hermano. ¿Cómo? ¿La botaba de una vez? No, la volvíamos a leer y la releíamos. Y eran unos garabatos que no se le hallaba, así como los garabatos de los médicos. Y, hermano, y le hallábamos, interpretábamos qué nos decía la cipota o el cipote. Y luego la doblábamos y la guardábamos y la volvíamos a leer. Y en la noche la volvíamos. Bueno, a mí me pasaba eso, ¿verdad? Eso es así, pero ¿por qué? Porque ya están interesados en el otro, porque de alguna manera ya tienen afecto o si no amor en el otro. Pero la gente que no lee la Biblia, la gente que dice que ama a Dios, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¿Cómo puede ser que diga que está enamorado o que ha resucitado si ni la Biblia le interesa? ¿Y cómo va a conocer a Dios? Es prácticamente, es algo que no se sostiene. Entonces Pablo acá dice: si habéis resucitado, busque las cosas de arriba. No se ande poniendo cachuchas de cristianos, rótulos de cristianos. No son rótulos o carros rotulados que dice: aquí va el poder de Dios, aquí va el evangelio puro de la gracia de Dios. No ande rotulando carros, ni poniéndose cachucha, ni camiseta. En la muestra que usted, ni atuendos, que poniéndose vestidos, diríamos, barrepisos. No, la muestra es que usted esté buscando las cosas de arriba. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La muestra es que usted y yo estemos buscando las cosas de arriba. Que nuestro interés ahora son las cosas de arriba. Pero si todavía le estamos volando los ojos a la cerveza, si todavía le estamos volando ojo a la mujer ajena o al hombre ajeno, si andamos mal en el aspecto sexual, ¿cómo puede uno? Bueno, a los hombres es fácil que le aprueben a uno la materia de esa manera, pero con Dios no se puede. O sea, la muestra de que hemos resucitado con Cristo
es, como dice Pablo acá, entonces, colosenses, hermanos del remanente, hermanos que están allá a distancia, muéstrenlo buscando las cosas de arriba. Que se oiga un amén. Buscando las cosas de arriba. Imagínense, hermanos, imagínense que hay veces que estamos tan saturados en esta vida que no tenemos tiempo de orar. El trabajito no nos deja ni congregarnos, porque somos tan espirituales que nosotros decimos que si no trabajo no como. ¿Y quién me va a sostener mis compromisos financieros? Entonces usted ve que la gente, usted ve que los que nos llamamos creyentes, hermanos, en lo que menos nos interesamos es en buscar las cosas de arriba. No estamos interesados en leer, en congregarnos, en servirle al Señor. No estamos, le digo algo que es necesario siempre repetirlo, hermanos, para que nos ubiquemos. Cada día nos estamos muriendo. Como yo le he dicho en algunas veces, el momento que uno nace, hermanos, no es que empieza a vivir, sino que empieza a morir. Y cuando muere, termina de morir. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cada día es un día menos. Cada día es un día menos. Si yo les pregunto, o nos preguntamos todos, ¿cuánto tiempo le falta a usted para morirse, hermano? No me hable de muerte, hermano, pero está establecido. O sea, que mientras estamos todavía vivitos, es cuando podemos buscar las cosas de arriba. Es cuando debemos de darle prioridad a lo de Dios. Terrible. Hay gente que dice que es resucitado, no tiene tiempo de congregarse, no tiene tiempo de leer la Biblia, no tiene tiempo de servir, no tiene tiempo de nada. Y a eso se le llama un resucitado. Pregunto, ¿a eso se le puede llamar? ¿Se le puede llamar a un resucitado? Es una cosa. Ahora, ¿cómo es, hermanos? El que ha resucitado con Cristo, vamos a ver, ve la muestra que ha resucitado con Cristo es que ha muerto con Cristo. O sea que vamos a verlo en este paso. Ha muerto con Cristo. Cuando dice acá, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ese fue el problema de la mujer de Lot. La señora le había quedado un montón de propiedades. Le habían quedado saber cuántas joyas en Sodoma. A saber. Pero ella amaba las cosas del mundo. Y vaya lo que le pasó. Los israelitas recién habían salido de la esclavitud y ellos no dejaban de suspirar por las ollas de carne de Egipto. Y eso de no haberse desligado de las cosas del mundo o de las cosas de la tierra, tanto para el uno como para el otro, le llegó el fracaso. Por eso es que dice el Señor allá a los Corintios, le dice, les da el ejemplo de los que salieron de Egipto. Le dice, de ninguno de ellos se agradó Dios, porque todos fueron personas que no pudieron entender lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y ellos siempre vivían hacia atrás, hacia atrás. Entonces, el resucitado con Cristo ve, hermanos, hacia arriba. Y es porque ha muerto con Cristo. Eso es lo que le dice Pablo en el versículo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo y en Dios. Verso 3. Porque habéis muerto con Cristo. En este caso,
Vamos a ver, los colosenses no solo tenían que buscar las cosas de arriba, sino poner la mirada también en las cosas de arriba. Y Pablo, hermanos, debe de exhortarles que ellos también, ellos ya han muerto. Ellos han muerto. Ya fueron muertos con Cristo. ¿Y dónde es a donde el creyente se identifica con la muerte de Cristo? Bueno, eso es lo que nosotros leemos en el libro de Romanos, cuando dice en este libro de Romanos, cuando habla del bautismo que hemos pasado por las aguas. En el verso número 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entiéndase esto, que por ejemplo, el bautismo, hay que aclarar lo que nos salva. El bautismo no es para salvación. El bautismo lo que hace es que simbólicamente nos identificamos en el bautismo con la muerte de Cristo. Eso es lo que debe de entenderse con respecto al bautismo en agua. Entonces Pablo está diciendo acá: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Simbólicamente bueno, ya desde 3 meses después de haberme convertido, fui a las aguas. Y simbólicamente, cuando meten al convertido en esas aguas, ese sumergir indica que simbólicamente morimos con Cristo. Morimos con Cristo. O sea que el bautismo no es irse a echar una bañada. El bautismo no es un asunto superficial. El bautismo tiene un significado espiritual. Entonces yo no sé cuántos de ustedes son bautizados. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado las aguas. Porque hay otro problema, que la gente ni bautizarse quiere. Y le pregunto: ¿y usted por qué no se bautiza? Es que ese es mucho compromiso. Entonces no me digas que has muerto para Cristo, ¿verdad? Porque si el evangelio es compromiso, no hay cosa en esta tierra que no sea compromiso. Todo es compromiso. Damos un amén. Entonces no, es que yo no estoy preparado, es que todavía no has muerto o no has resucitado. Sencillamente. Yo no sé si todos ustedes son bautizados. El sábado apúntense, si quieren que los vayamos a bautizar, háganlo. Pero tampoco lo hagan porque los obligan. Uno debe de dar ese paso porque uno ya es nueva criatura. Porque ya uno ha resucitado con Cristo. Damos un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, en este caso, hermanos, el resucitar a nosotros nos identifica. El decir, el bautizarnos nos identifica que hemos dejado nuestro cuerpo sepultado en esas aguas simbólicamente, ¿verdad? Y esto le dan la espalda al pecado. No digo que no seamos tentados, no digo que no estemos siempre luchando por el pecado, pero la lucha del que ha resucitado con Cristo es que, hermanos, no es complaciente con el pecado, le da la espalda al pecado, lucha para mantenerse fiel para con el Señor, ¿verdad? En este caso es lo mismo que dice Pablo. Él dice en su capítulo número 3, verso 7 de la misma carta a los filipenses, habla del mismo caso. Dice el verso 7 del 3 de Filipenses, vea lo que dice:
pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún las estimo todas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, el Señor, por amor del cual lo he dejado todo. Pablo dice allá en Gálatas capítulo 2 verso 20, con Cristo estoy resucitado. Y luego dice, ya no vivo yo, el que vive en mí es Cristo. Damos un amén. Ya no vivo yo. Entonces en el bautismo nosotros nos identificamos que hemos resucitado con Cristo. Cuando uno sale del agua, ¿verdad? A Mario lo acabamos de ir a bautizar, así que acuérdese que no es la mojada nada más, ¿verdad? Cuando usted salió del agua, ahí dejó el Mario viejo. Y luego que sale del agua, simbólicamente resucitamos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Y luego resucitamos. Resucitamos a una nueva vida. Que se oiga un amén. Entonces, esta es la característica del que ha muerto con Cristo, ¿verdad? Dice por ahí las historias de que Agustín Hipona, dicen que este hermano era un hermano mujerero, de esos que engañan a las mujeres al 2 por 1 y ella le cree. Era un hombre prostituto, pues, Agustín de Hipona. Pero tuvo una experiencia. Y la experiencia que tuvo fue que se encontró con Cristo. Dicho de otra manera, resucitó con Cristo. Le abrió el corazón al evangelio de Cristo. Y dice que ya él se centralizó en buscar las cosas de arriba. Y lo que le quiero contar es que en una ocasión él iba por una calle de una ciudad aquí en Europa. Y cabal, él logró ver una de las prostitutas con quien él vivía antes. Y él medio la reconoció y se tiró para el otro lado de la calle. Se tiró los carros que no había en ese tiempo, pero él se tiró para el otro lado de la calle. Y le decía a la mujer, Agustín, soy yo, Agustín. Ya no me conoces, Agustín, yo soy Julana. Entonces, como la mujer estaba insistiendo, él le dice, ya yo no soy Agustín, le dice. Yo ya morí para Cristo. Esa es la característica. El que ha resucitado ha muerto con Cristo. Y ya el pecado y ya el mundo es algo del pasado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces ya no es en este caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son muchos que dicen que han muerto. Muchos. Pero mire, ahí en las redes, ahí tienen sus otros amorcitos. Solo que clandestinamente. Ahí están fornicando dentro de las iglesias. Ahí están, hermanos, llenos no de Dios, sino de las cosas de esta tierra. Entonces, como decíamos, el resucitado con Cristo, hermanos, ve hacia arriba y es porque Él ha muerto con Cristo. Ya no vivo yo. Esa es otra cosa de cristianismo. Ese es otro idioma. Pero ¿qué es lo que tenemos en las iglesias ahora? Yo decía hace poco una frase, que las grandes mega iglesias, y no es que esté resentido porque
aquí no somos una mega iglesia. Las grandes megas iglesias están llenas de gente, pero están llenas de muertos espirituales. Porque ahora las iglesias se acabó el celo de Dios. Ahora no importa, lo que interesa es que alguien llene esa silla. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y no es que vamos a estar allá colando quién entra y quién no entra. El problema es que ahora ya en las iglesias, en aras de que las iglesias estén llenas, no importa que este sea bolo, ese es diácono. No importa que este le haya quitado la mujer a la otra o al otro, este es diaconisa, este es músico. Este tiempo estamos llenos de megas iglesias, pero son megas iglesias llenas de muertos, llenas de cadáveres. ¿Por qué? Porque, hermanos, la manera lo que indica de los que están viendo hacia arriba, buscando las cosas de arriba y viendo las cosas de arriba, son los que han muerto con Cristo. Los que dicen, ya no vivo yo. Esos son los que, hermanos, se identificarán como personas que realmente han tenido una metamorfosis dentro de su vida propia, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que nosotros vemos ahora? Muchos que dicen que han muerto, pero antes de tener los ojos arriba y buscar las cosas de arriba, no, la gente no está en eso. La gente, su prioridad es su trabajo. Si le quitan el trabajo, hasta se ahorca porque dice, ya no voy a tener cómo comer. Esos son los cristianos de ahora. Es tan tremendo de que, hermano, toda vez uno haya tenido esa resurrección con Cristo, porque ha muerto con Él, siempre esa persona se va a esmerar. Esa persona, aunque sea de arrastra, esa persona, aunque sea, hermanos, con dificultades, buscará lo de arriba, tratará la manera de hacerlo de arriba, tratará la manera de, hermanos, de disfrutar esa nueva vida, porque el evangelio tampoco es un yugo. El evangelio es novedad de vida. El evangelio es poder y potencia de lo alto. El evangelio es el que transforma la vida. El evangelio es, hermanos, el que pone cántico nuevo en las bocas de las personas. El evangelio es el que, hermanos, nos lleva a una dimensión de gloria y de esperanza. Ninguna religión, ninguna droga, ningún guaro. El evangelio, hermanos, lo exalta, lo levanta. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. De nosotros lo que vemos es gente que dice que ha resucitado, pero ni a la iglesia viene. Vaya, qué resucitados son. Esto es aquí y allá en Europa, allá en Estados Unidos. La gente tiene 3, 4 trabajos y habla de la iglesia. Van a persinarse apenas a las iglesias, cultos de 15 minutos, cantos y predicación, y eso es el todo. ¿Por qué? Porque sus prioridades son las temporales. ¿Pero qué nos indica eso? ¿Qué nos dice eso? Ahora, ¿qué es con lo cual finalizo en el versículo número 4? Dice, le leo el 3 para que luego encronicemos el 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, ¿verdad?
Vamos a ver, los colosenses, sigamos que esos son los personajes ahorita, pero por supuesto estamos incluidos nosotros. Los colosenses habían, hermanos, ya habían experimentado esta nueva vida, ¿verdad? Los cuales los había resucitado, y Pablo les hace ver que deben de priorizar lo de arriba, donde está Cristo sentado. Buscar es una cosa, mirar es otra cosa. Ahora, Pablo dice que esta es la mejor manera de esperar al Señor. Eso es lo que dice el verso 4. Eso es lo que leemos acá. Dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, es decir, aquí Pablo está esperando el regreso de Cristo. Cuando Cristo regrese, cuando Cristo sea manifestado a nuestra vida, colosenses o iglesia de hoy día, cuando Cristo se manifieste, dice, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dicho de otra manera, que esta es la única manera o la forma número uno, o la manera más sabia como el creyente que ha resucitado y que está muerto con Cristo esté esperando al Señor, buscando las cosas de arriba, buscando lo del cielo. Vuelvo una vez más a los Filipenses cuando dice en su capítulo número 3, verso 21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea manifestado el cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Está diciendo Pablo que cuando Él venga, que es lo que dice Primera de Tesalonicenses, dice, y con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo van a resucitar y los que estemos vivos seremos transformados. Es decir, a quienes es que van a tener esa experiencia de ser resucitado del polvo y los demás de ser transformados, los que hermanos estén buscando las cosas de arriba, los que estén viendo hacia arriba. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Los que estén viendo hacia arriba, esos son los que van a ser transformados. Pero ¿qué sucede? Preguntémonos, si viniera Cristo esta noche, preguntémonos cuáles son en estos 3 meses que hemos estado de este año 2025. ¿Qué es lo que hemos hecho para Dios? Y si no hemos hecho nada para Dios, qué basura, qué suciedad de nosotros hemos tirado al cesto de la basura. ¿Cuáles han sido nuestras prioridades? Nos hemos preocupado por ser un mejor creyente, por ser un mejor servidor de Dios. ¿Qué sería si el Señor viniera? Porque sabe, hermano, de un momento a otro esto va a suceder. Y vale aclarar que estamos en el umbral del regreso de Cristo. ¿Y cómo va a encontrar a creyentes? ¿Cómo va a encontrar a la iglesia? La iglesia viendo, hermanos, viendo las cosas de esta tierra. No, la iglesia que se va con Cristo, la iglesia que va a ser transformada cuando venga Cristo, va a ser la iglesia que esté buscando las cosas de arriba, que esté interesada, pues que esté viendo lo de arriba, que las cosas de esta tierra no le entretenga. Y con esto no quiero decir que vaya y venda todo lo que tenga y lo eche y lo regale. No, estamos diciendo que siempre dentro de la vida del creyente, la prioridad uno en medio de la vida es Dios. El primero es Dios, el segundo es Dios, el tercero es Dios, el cuarto es Dios, el quinto es Dios, el millón de veces es Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Primero, después
Luego antes de mi trabajo es Dios, antes de mi familia es Dios, antes de mi descanso es Dios. A eso me refiero. Entonces, ¿qué dice Mateo 46, 24, 46? Dice: bienaventurado aquel siervo a quien Dios le haya haciendo su voluntad. Bienaventurados los que los haya afanados y turbados. Los que se van con Cristo son los que sus prioridades han sido las cosas de Dios. Mire lo que dice: bienaventurado aquel siervo al cual su Señor le halle haciendo, cuando Él venga le halle haciendo así. Y luego dice: de cierto digo que sobre todos sus bienes le pondré. Ahora, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor, ¿qué es lo que sucede hoy día? No, mano, ahorita no es para tanto, ya tiempo, están diciendo que Cristo viene, comamos y bebamos. Pero si el siervo malo dijera en su corazón: y Señor, tarde en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, se echan los tragos estos cristianos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, el día que no sabe, a la hora que no entiende, lo castigará duramente. Tremendo, ¿verdad? El 48, ¿qué es lo que dice? Pero si aquel siervo malo dijera: no, hombre, no es para tanto. No, a la verdad que eso de estar muy así, muy fanatizado con el evangelio, eso ya no es bueno. Todo el mundo está fanatizado, pero en las cosas del mundo. Pero cuando ya uno ya dice: no, mucho. No hay que ir mucho a la iglesia porque ya es fanatismo. No hay que orar mucho porque ya eso es fanatismo. No hay que ayunar porque ya eso es fanatismo. No hay que... No, entonces... bienaventurado el siervo que el Señor le haya haciendo. Pero si aquel siervo malo dijera: no, hombre, no es para tanto. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos ahora nosotros acá? Con lo cual finalizo. Lo que aprendemos es que el creyente, hermanos, cuando Cristo resucitó, resucitamos también nosotros. Y lo que hace ese resucitado es buscar las cosas de arriba. El que ha resucitado es muestra que el que ha resucitado con Cristo es muestra que ha muerto con Cristo. Y los que están buscando las cosas de arriba, interesados en esto del cielo, es la mejor manera de esperar al Señor. Bienaventurados los que los halle ocupados, sobre todo priorizando lo mío, dice el Señor. Que nos ayude esto, hermano. Yo no estoy tratando la manera de que usted se sienta mal, y si se siente, pues ojalá, porque eso muestra que todavía está vivo, ¿verdad? Porque cuando uno no siente nada, ¿a quién le estará predicando ese hermano? Ya está grave, pues ya no hay nada que hablar. Pero si usted siente algo de que pues usted está más enfocado en las cosas de esta vida, Dios nos está hablando a todos. Cierre sus ojos.